¿Cuántas veces has mirado al espejo deseando ser otra persona, más segura, más valiente, más digna? Esa lucha interna no es nueva y tampoco es un misterio para Dios. En Isaías 43:4, Él declara: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Esta verdad divina desmantela de raíz toda inseguridad. Dios no solo te creó con intención, sino que te ve con honra, belleza y propósito. Entonces, ¿por qué muchas mujeres aún viven encadenadas por la duda, el temor y la comparación? Hoy profundizaremos en lo que realmente dice la Biblia sobre tu identidad y cómo esa comprensión puede liberarte completamente de la inseguridad. Te mostraremos cómo Dios define tu valor. Te ayudaremos a identificar las mentiras que has creído sobre ti misma y revelaremos los pasos para caminar con confianza en tu propósito. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde pequeñas, muchas mujeres han sido condicionadas a pensar que su valor depende de cómo lucen, de lo que logran o de cuán aceptadas son por los demás. Vivimos en un mundo que proyecta constantemente estándares imposibles, cuerpos perfectos, vidas ideales, sonrisas inquebrantables. Y cuando no encajamos en ese molde, comenzamos a dudar de quiénes somos realmente. Las inseguridades se convierten en compañeras silenciosas. Se ocultan detrás del maquillaje, de las palabras medidas, de la sonrisa que finge estar bien. Pero la raíz del problema no es estética, es espiritual. Porque el enemigo sabe que si logra distorsionar tu identidad, te robará el poder que Dios puso en ti desde antes de que nacieras. La Biblia no comienza con una mujer insegura, comienza con una mujer poderosa. Eva no fue un accesorio del Edén, fue la culminación del acto creativo de Dios. Cuando el Señor formó a Adán del polvo, lo hizo con autoridad, pero cuando creó a Eva, lo hizo desde el costado, con propósito, como una ayuda idónea, una compañera diseñada para caminar a su lado, no detrás ni debajo. Génesis 1:27 nos recuerda: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta declaración no distingue valor entre géneros. Ambos fueron creados a imagen de Dios. ¿Te has detenido a pensar en lo que eso significa realmente? Ser creada a imagen de Dios implica que llevas en ti la huella de lo divino. No importa si otros no lo ven, si el espejo no lo muestra, si el pasado lo ha intentado borrar. La verdad es que tu valor no nace de tu cuerpo, ni de tu historia, ni de tus errores. Nace de Dios mismo, y Él no comete errores. Cuando te miras y te llamas insuficiente, estás contradiciendo al Creador. Cuando piensas que no eres digna, estás rechazando la obra de sus manos. Salmo 139:14 declara con fuerza: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esa obra formidable eres tú. Pero ¿por qué? Si Dios nos ve con tanto amor, tantas mujeres viven atadas por la inseguridad. La respuesta está en el origen del pecado. En el huerto, la serpiente no atacó con fuerza ni con miedo, atacó con duda. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Su primera estrategia fue sembrar la desconfianza en la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que hace hoy. Te susurra mentiras sutiles. No eres suficiente. Si fueras más bonita, nadie te quiere como eres. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a creer esas voces en lugar de creer la voz del que te creó. Esas dudas se convierten en fortalezas mentales. Comienzas a vestirte no para ti, sino para esconderte, a callar cuando Dios te llamó a hablar, a ceder cuando deberías levantar la cabeza. Pero el diseño de Dios no cambia por tu percepción. Él sigue viendo en ti a su hija amada. Así como Jesús fue afirmado por el Padre antes de comenzar su ministerio: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Así también Dios afirma tu valor antes de que hagas algo. No necesitas demostrar para valer. No necesitas tener éxito para ser digna. Dios no te ama por lo que haces. Te ama porque eres suya.
y eso lo cambia todo. Recuerdo la historia de una mujer que luchó durante años con su apariencia. Desde adolescente había sido objeto de burlas por su peso. Cada comentario fue dejando marcas invisibles. Años después, aunque había bajado esos kilos, seguía mirándose con desprecio. Porque la herida no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Fue hasta que un día, leyendo Isaías 43:1, esas palabras la atravesaron. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En ese momento entendió que su valor no dependía de su talla, sino del Dios que la había redimido. Y por primera vez comenzó a caminar erguida, no porque se sintiera perfecta, sino porque sabía a quién pertenecía. Así actúa Dios. Te toma en tu momento más vulnerable, te llama por nombre y te recuerda que eres suya. No eres propiedad del pasado, no eres el resultado de una cultura, no eres una víctima del rechazo, eres hija del Altísimo. Y cuando esa verdad se asienta en tu espíritu, la inseguridad pierde su poder, porque no hay comparación, ni crítica, ni expectativa humana que pueda superar la voz del Padre que te llama amada. En la Biblia encontramos a muchas mujeres que también lucharon con su identidad. Una de ellas fue Sara. A pesar de ser esposa de Abraham, escogido por Dios, Sara dudó del propósito sobre su vida. Cuando escuchó que tendría un hijo en su vejez, se rió. Génesis 18:12. No por burla, sino por incredulidad. No se creía capaz. ¿Cuántas veces te has reído por dentro cuando alguien ha dicho algo bueno de ti, porque en el fondo no te sientes digna de recibirlo? Pero Dios no se detuvo ante su risa. Él reafirmó su promesa, porque la identidad que Él entrega no depende de tu fe momentánea, sino de su fidelidad eterna. La mujer del flujo de sangre también es un reflejo de cómo la sociedad intenta borrar a quienes no cumplen con sus normas. Por 12 años fue considerada impura, evitada, invisible. Pero bastó un momento, un toque de fe, para que Jesús se detuviera y la llamara hija. Marcos 5:34. Él pudo sanarla en silencio, sin detenerse, pero quiso que todos escucharan. Porque esa mujer no solo fue sanada físicamente, sino restaurada públicamente. Fue reconocida por quien realmente era. Y eso es lo que Jesús hace contigo cada vez que te acercas a Él con sinceridad. Él te recuerda que no eres la rechazada, eres su hija. El enemigo quiere que bases tu identidad en lo externo, porque sabe que todo lo externo puede cambiar. Tu rostro, tu cuerpo, tus circunstancias. Pero cuando construyes tu identidad en lo eterno, nada puede sacudirte. Juan 1:12 nos asegura: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es tu título más alto, hija del Rey. No importa qué digan los demás, ni cuántos seguidores tengas, ni cuántas veces te hayas equivocado. Tu identidad está sellada en Cristo, y ese sello no se borra. El apóstol Pablo entendió esta verdad profundamente. En Filipenses 3:7-8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo era culto, respetado, tenía un historial impresionante, pero cuando encontró a Cristo, todo eso perdió valor. ¿Y tú? ¿A qué te estás aferrando para sentirte valiosa? ¿A una relación, a un título, a un cuerpo perfecto? Nada de eso te definirá eternamente, solo tu relación con Dios. Es hora de comenzar a verte como Dios te ve, de dejar de medirte con reglas humanas, de abandonar la voz crítica que llevas dentro. Es hora de repetir lo que Él ya dijo de ti: que eres hermosa, que eres capaz, que eres fuerte, que eres suya. Y cuando esa verdad empieza a habitar en tu mente, tus pasos cambian. Ya no caminas encorvada por la culpa, sino erguida por la gracia. Ya no hablas desde la duda, sino desde la convicción. Ya no te escondes porque sabes que tu luz no fue dada para permanecer apagada.
Hay una generación de mujeres que están siendo llamadas a despertar, a romper las cadenas invisibles de la inseguridad, a levantarse como Esther, quien aunque dudó en un principio, reconoció que había sido puesta para un tiempo como este. Esther 4:14. Tú también fuiste creada con un propósito eterno. No eres un error. No estás aquí por casualidad. Fuiste pensada, soñada y formada por un Dios que no improvisa. Si tan solo pudieras ver lo que Él ve cuando te mira. Si tan solo pudieras entender que el cielo celebra tu existencia, que los ángeles reconocen tu valor, que el Espíritu Santo habita en ti, entonces toda inseguridad se desvanecería, porque no se trata de sentirte segura, se trata de estar firme en la verdad. Y la verdad es esta: fuiste creada a imagen de Dios, redimida por la sangre de Cristo, llamada por nombre y enviada con propósito. Y cuando eso se convierte en tu fundamento, la inseguridad pierde su voz. Ya no te define, ya no te limita, ya no te controla, porque sabes quién eres, sabes a quién perteneces y sabes para qué estás aquí. La inseguridad se alimenta de una mentira silenciosa: que alguien más está haciendo lo que tú deberías hacer, que alguien más tiene lo que a ti te falta. Esa mentira no comenzó en esta generación, se ha infiltrado desde los primeros capítulos de la historia humana. La comparación es una estrategia antigua, diseñada no solo para producir envidia, sino para desconectarte de tu llamado. Porque cuando tu mirada está puesta en el camino de otra persona, pierdes de vista el diseño específico que Dios estableció para ti. La palabra de Dios nunca alienta la comparación, al contrario, la denuncia. En Gálatas 6:4 leemos: cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Esta instrucción revela que la medida de tu propósito no está en lo que otros hacen, sino en lo que tú has sido llamada a hacer. Pero cuando se cede a la comparación, no solo se pierde la paz, se pierde visión, se pierde obediencia, se pierde alineación con la voluntad de Dios. En la Escritura, el enemigo ha usado la comparación para desatar algunas de las divisiones más dolorosas. En Génesis 4, Caín observa la aceptación que Dios le da a Abel y su mirada se distorsiona. No se pregunta qué debe corregir, se pregunta por qué el otro fue aprobado. La ira nace del resentimiento, no de la reflexión. El resultado fue trágico. El primer asesinato registrado en la historia humana no vino por una ofensa directa, sino por una comparación mal gestionada. Esto revela que la comparación, lejos de ser inofensiva, es una raíz que puede llevar a la destrucción total si no es arrancada a tiempo. Cuando una mujer cae en la trampa de comparar su vida, su cuerpo, sus logros o su historia con la de otra, comienza a caminar con un peso que nunca fue diseñado para cargar. Y ese peso entorpece su caminar espiritual. Porque Dios no bendice las imitaciones. Él respalda lo auténtico. No puedes vivir el llamado de otra persona esperando la unción que fue asignada solo a ti. Jeremías 29:11 declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La promesa no fue genérica, fue personal. La comparación ignora esa individualidad divina y nos convence de que el plan de Dios para otros es mejor que el nuestro. En la vida de Raquel y Lea, esta tensión se manifiesta con claridad. Ambas eran esposas de Jacob, pero ninguna estaba satisfecha. Lea, aunque fecunda, anhelaba el amor que Jacob tenía por Raquel. Raquel, aunque amada, se sentía menos por su infertilidad. Cada una observaba a la otra y se sentía incompleta. La comparación nubló su percepción del favor de Dios. En lugar de celebrar lo que Dios les había otorgado, se enfocaron en lo que no tenían. Esa historia refleja cómo incluso las bendiciones
se desvanecen cuando se comparan, porque lo que debería traer gozo se convierte en motivo de pesar cuando se observa desde la lente distorsionada de la comparación. La mujer que vive comparándose nunca tendrá paz, porque siempre habrá alguien con más belleza, más influencia, más conocimiento, más oportunidades. Pero la mujer que entiende que su propósito es único, camina en paz aunque otros corran, camina segura aunque otros sean aplaudidos, porque su mirada está fija en el Señor, no en los aplausos. Isaías 26:3 nos lo promete. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no se negocia con lo externo, no depende de lo que otras personas logren, depende de dónde está puesta tu confianza. Cuando Pedro le preguntó a Jesús qué pasaría con Juan, el maestro no respondió con una explicación detallada. Le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan 21:22. Esa respuesta sigue siendo la voz de Dios para cada mujer que desvía su mirada al camino ajeno. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Cada vida tiene un tiempo, cada llamado tiene su proceso, cada ministerio tiene su ritmo. La comparación no solo impacienta, sino que intoxica, porque al mirar el progreso de otros, se comienza a cuestionar la fidelidad de Dios. Pero Dios no trabaja según comparaciones humanas, Él obra por diseño divino. La comparación también ataca la gratitud. Cuando una mujer vive observando a otras, comienza a minimizar sus propios avances. Lo que una vez fue motivo de gozo, ahora parece insuficiente. Lo que antes se celebraba como una victoria, ahora se ve como una derrota silenciosa. Pero 1 Tesalonicenses 5:18 nos ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es incompatible con la comparación. En la parábola de los talentos, Jesús no igualó las cantidades, pero sí evaluó la fidelidad. El siervo que recibió 5 no fue más valioso que el que recibió 2. Ambos fueron elogiados con las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel. Mateo 25:21. Pero el que recibió 1, temeroso y comparativo, enterró lo que tenía. La lección es clara. No se trata de cuánto tienes, se trata de qué haces con lo que Dios te dio. La comparación te lleva a enterrar lo que recibiste por temor a no ser suficiente frente a los demás. El cuerpo de Cristo está diseñado con diversidad. En 1 Corintios 12, Pablo explica cómo el ojo no puede decirle a la mano que no lo necesita, ni la cabeza a los pies que son prescindibles. Esta metáfora divina nos muestra que la funcionalidad no está en la similitud, sino en la colaboración. Pero cuando la comparación entra, esa armonía se rompe. Se desprecia la función propia por admirar la ajena. Pero lo que te fue asignado es vital. Si no lo ejerces, hay una parte del cuerpo que queda incompleta. La comparación también distorsiona la perspectiva espiritual. En lugar de buscar crecer en fe, muchas mujeres buscan igualar la apariencia de espiritualidad de otras. Pero Dios no mide la fe por la visibilidad, sino por la sinceridad. En Lucas 18, el fariseo se comparaba con el publicano y se justificaba a sí mismo, mientras que el publicano, humillado, clamaba por misericordia. Jesús dejó claro cuál de los dos fue justificado: no el que se medía con otros, sino el que se postraba ante Dios con humildad. Toda mujer que desea dejar atrás la inseguridad debe cerrar la puerta a la comparación, no como un acto emocional, sino como un principio espiritual, porque cada vez que se cede a ella, se pierde autoridad, se pierde enfoque, se pierde alegría. Filipenses 2:3 nos instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Esta actitud no es de competencia, sino de servicio. La comparación se disuelve cuando la misión se vuelve más importante que la imagen. Hay una libertad profunda en dejar de mirar a los lados, en correr la carrera puesta delante de ti, sin desviarte por lo que otros hacen o logran. Hebreos 12:1 nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa dirección de la mirada es esencial. Donde fijas tus ojos, allí irá tu corazón. Si tus ojos están en los demás, tu corazón estará dividido. Pero si tus ojos están en Cristo, tu corazón permanecerá firme. Dios no necesita que seas igual a otra mujer. Necesita que seas obediente a lo que Él depositó en ti. En ese lugar de obediencia hay propósito, hay gracia y hay plenitud. La comparación solo produce ruido. Pero cuando eliges enfocarte en tu propio camino, se abren los cielos, no porque seas perfecta, sino porque estás alineada. Y cuando una mujer se alinea con el cielo, toda inseguridad comienza a desmoronarse. El pasado es uno de los instrumentos más eficaces que el enemigo utiliza para mantener a una mujer encadenada a la inseguridad. No lo hace con cadenas visibles, sino con recuerdos persistentes, con frases no resueltas, con decisiones que aún duelen. Pero la verdad bíblica no deja espacio para que esa prisión sea permanente. Porque la obra de Dios en una vida no se limita al presente, ni se frustra por lo que ocurrió antes. Él es el único que puede tomar lo que fue causa de vergüenza y convertirlo en un fundamento de gloria. En 2 Corintios 5:17, la Escritura declara con autoridad: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa afirmación no es un consuelo poético, es una realidad espiritual definitiva. Lo que fue, ya no es. Lo que te marcó, ya no te define. Lo que hiciste, no cancela lo que puedes llegar a ser. En la Biblia, Dios no escoge a personas por su historial limpio, sino por su disposición a ser transformadas. Moisés fue un asesino antes de convertirse en libertador. David cometió adulterio antes de escribir los salmos más puros. Pablo persiguió a los cristianos antes de ser el apóstol de la gracia. Dios no omite esos antecedentes, los redime, porque el poder del evangelio no se demuestra en la perfección humana, sino en la restauración divina. Cada historia que parecía haber terminado en ruina fue reescrita por la mano del Padre, no como si nunca hubiera habido error, sino como testimonio de su poder para restaurar lo que parecía imposible de sanar. Cuando una mujer vive definida por su pasado, su presente se vuelve confuso y su futuro inaccesible. No porque Dios no quiera levantarla, sino porque ella misma sigue sentada en las ruinas de lo que ya fue perdonado. La inseguridad florece cuando el alma se rehúsa a aceptar lo que Dios ya decretó. Isaías 1:18 ofrece una invitación que rompe toda condena. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este llamado no incluye condiciones humanas, no exige reparación previa, solo requiere rendición. Es en esa rendición donde comienza la verdadera seguridad. Porque el alma que acepta el perdón de Dios deja de vivir atada a lo que no puede cambiar y comienza a caminar en lo que solo Dios puede crear. El pasado no tiene el poder de invalidar un propósito eterno. Lo que ha sido redimido por Dios ya no pertenece al dominio del enemigo. Pero muchas mujeres siguen creyendo que sus errores las hacen indignas de un llamado. Esta mentira debe ser confrontada con la verdad del Evangelio. En Romanos 8:1 se establece un principio inquebrantable. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra no deja espacio para dudas. Ninguna condenación, no parcial, no temporal, ninguna.
porque la obra de Cristo en la cruz no fue simbólica, fue total, fue suficiente, fue definitiva. Dios no recuerda los pecados arrepentidos como lo hacen los hombres. Hebreos 8:12 lo afirma claramente: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la mente del Padre. Su misericordia no lleva registro, su amor no repasa la falta. El enemigo acusa, pero Cristo intercede. El pasado puede estar vivo en tu memoria, pero está muerto en los registros celestiales. Esa distinción es vital para una mujer que desea caminar con seguridad, porque si Dios no lo recuerda, tú no estás obligada a revivirlo. Si Él lo borró, tú no necesitas justificarte ante nadie más. El apóstol Pedro negó a Jesús en el momento más crítico. 3 veces afirmó no conocerlo. Y sin embargo fue a él a quien Jesús buscó tras resucitar, no para reprocharle, sino para restaurarlo. ¿Me amas?, fue la pregunta. Y con cada respuesta afirmativa, una herida fue sanada. Juan 21 muestra que el amor de Cristo no es ingenuo. Conoce las traiciones, pero también conoce la verdad más profunda que hay en el corazón. Pedro fue restaurado no por su remordimiento, sino por su disposición a amar y obedecer. Lo que lo invalidaba a los ojos humanos fue usado por Dios para establecer su iglesia. Una mujer que ha sido perdonada y restaurada tiene una autoridad que el enemigo teme, porque ya no vive tratando de probar su valor, sino que camina desde la certeza de que ha sido aceptada por el cielo. Efesios 1:6 declara que en Cristo hemos sido aceptos en el amado. Esa aceptación no se compra ni se gana, se recibe por gracia. Y la gracia no consulta el pasado, lo sobrepasa. El miedo al juicio de los demás también alimenta la inseguridad. Pero en Gálatas 1:10, Pablo hace una distinción tajante. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La libertad de la inseguridad no solo viene del perdón de Dios, sino de desligarse de la necesidad de validación externa. La mujer que camina con Dios no necesita la aprobación de quien aún recuerda lo que ella fue. Su vida ahora es testimonio de lo que Dios ha hecho. Su historia está marcada no por sus fallas, sino por la fidelidad de Dios en medio de ellas. El Salmo 103:12 expresa con profundidad la distancia que Dios pone entre nuestro pecado y su memoria. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa distancia no puede ser recorrida. Dios no solo perdona, Él separa, Él aleja, Él limpia, y lo hace con la intención de que no sigamos viviendo como si aún estuviéramos manchadas, porque donde hubo perdón, hay ahora dignidad restaurada. El pasado tiene voz, pero ya no tiene autoridad. La única voz que tiene poder sobre tu presente es la de aquel que te llamó, y esa voz dice: tú eres mi hija. Esa es la verdad que silencia toda acusación. No eres la mujer que falló, eres la mujer que fue levantada. No eres la historia rota, eres la vasija renovada. No eres la que fue marcada, eres la que fue sellada con un nuevo nombre. Apocalipsis 2:17 habla de una promesa profunda. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre no está ligado a tu pasado, está ligado a tu eternidad, a lo que Dios ve en ti más allá de tus errores. Cada vez que la inseguridad intente hablar desde tu ayer, recuerda que la sangre de Cristo no fue derramada por los perfectos, sino por los que necesitaban redención. Y esa redención no fue parcial, fue absoluta. Cuando aceptas esa verdad, comienzas a caminar con una seguridad que no proviene del orgullo, sino del reconocimiento de la gracia.
porque si Dios no te condena, nadie más tiene autoridad para hacerlo. Uno de los engaños más destructivos que alimenta la inseguridad es la falsa idea de que no se tiene nada valioso para ofrecer. Ese pensamiento sutil, camuflado de humildad, es una distorsión que contradice el diseño mismo de Dios. Cada mujer, sin excepción, ha sido formada con intención, dotada con habilidades espirituales, emocionales y prácticas que no están ahí por azar, sino como herramientas específicas para cumplir un llamado eterno. El error no está en la falta de capacidad, sino en la ceguera espiritual que impide reconocer lo que ya ha sido depositado. Cuando Dios crea, no improvisa. Su obra no es genérica, ni sus llamados intercambiables. En Jeremías 1:5, la voz del Eterno revela un principio inquebrantable. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta afirmación destruye toda duda sobre propósito. Dios no comienza a trabajar contigo el día que decides seguirle. Él ya venía obrando desde antes que fueras consciente de tu existencia. Cada detalle fue cuidadosamente diseñado. No hay aspecto en ti que no haya sido tocado por la mano del Creador con una razón precisa. El Salmo 139, lleno de adoración y profundidad, declara que tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Aquí no hay margen para sentirte invisible o innecesaria. Cada día fue contado. Cada característica fue establecida. Cada don fue sembrado con visión eterna. Pero cuando no se conoce esta verdad, la inseguridad toma espacio. Cuando no se ejercen los dones, el alma se marchita y la identidad comienza a depender de lo externo. La mujer que no ha descubierto sus dones vive dependiendo de los halagos ajenos para tener confianza. Pero la que los ha reconocido y activado camina con firmeza aún en el silencio, porque sabe que su valor no está en ser vista, sino en estar alineada con su propósito. Romanos 12 habla con claridad sobre la diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Nadie lo tiene todo, pero todos tienen algo. Y lo que tú tienes, nadie más lo puede ejercer como tú. Porque no solo se trata del don en sí, sino de la manera en la que fluye a través de ti, con tu historia, tu voz, tu sensibilidad, tu discernimiento. Dios no necesita copias. Él busca canales disponibles. En 1 Corintios 12 se describe cómo el Espíritu reparte a cada uno según su voluntad, no según la voluntad humana, ni según los estándares de capacidad visibles, sino según su visión, que siempre es más alta, más profunda y más exacta que cualquier evaluación terrenal. Cuando una mujer camina desconectada de sus dones, comienza a depender de lo que no le corresponde. Trata de imitar funciones ajenas, busca validación en terrenos que no fueron diseñados para ella y termina frustrada. Esa frustración, alimentada por el desgaste de lo incorrecto, se transforma en inseguridad. Pero cuando se produce la reconexión con el diseño original, algo cambia. Se abre un nuevo nivel de comprensión. Se despierta una seguridad que no se basa en perfección, sino en obediencia. No es necesario hacerlo todo, es necesario hacer lo que Dios asignó. Efesios 2:10 lo expresa con contundencia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta verdad no se limita al ámbito ministerial, se extiende a cada esfera de la vida. Tus dones pueden ser ejercidos en un púlpito o en una conversación íntima, en una oración privada o en una estrategia de liderazgo, en la ternura con los hijos o en la valentía para corregir errores. Cada expresión del don es significativa cuando nace del Espíritu y se pone al servicio del reino. Pero los dones no se activan automáticamente, necesitan espacio, dirección y fe. Pablo le recuerda a Timoteo:
Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. 2 Timoteo 1:6. Este llamado es urgente, porque un don dormido es como una semilla enterrada sin agua. Tiene el potencial, pero no dará fruto mientras permanezca inactivo. Muchas mujeres viven apagadas, no porque no tengan algo dentro, sino porque han permitido que el temor o la duda silencien lo que el Espíritu ya había encendido. La inseguridad se disfraza de precaución espiritual, pero en realidad es resistencia a creer que Dios ha hecho algo poderoso dentro de ti. Es más fácil pensar que los dones son para otros, que las asignaciones grandes están reservadas para las que parecen más preparadas. Pero el reino de Dios no se mueve por méritos humanos, se mueve por disponibilidad, por fe, por rendición. Zacarías 4:6 lo deja claro: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando el Espíritu toma lo poco que tú crees tener y lo sopla con fuego divino, se convierte en instrumento de transformación, no por lo que tú eres, sino por lo que Él hace a través de ti. El diseño de Dios no necesita modificaciones, solo necesita revelación. Cuando comprendes lo que Él ha depositado en ti, dejas de competir y comienzas a contribuir. Dejas de esconderte y empiezas a edificar. Dejas de preguntarte si eres suficiente y comienzas a caminar con autoridad. En 1 Pedro 4:10 se establece un principio de administración espiritual. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta gracia no tiene una sola forma. Se manifiesta de múltiples maneras, en múltiples voces, en múltiples dones, y cada uno es indispensable. El tuyo también. El enemigo ataca con fuerza cuando percibe que una mujer está despertando a su diseño. Intenta sembrar dudas, temores, argumentos que parezcan razonables para frenar lo que el cielo está tratando de liberar. Pero la autoridad no depende del ambiente, nace de una relación profunda con Dios. Cuando una mujer está en comunión con el Padre, reconoce su voz y eso la impulsa a actuar incluso sin todas las respuestas claras. Hebreos 11 está lleno de hombres y mujeres que ejercieron fe sin ver el panorama completo. No tenían certezas visibles, pero sí una convicción interna que les permitió avanzar. Esa convicción no nace de un estado emocional, nace del Espíritu, y ese mismo Espíritu habita en ti. Dios no llama para avergonzarte, llama para mostrarte lo que aún no sabes que tienes, y lo hace con paciencia, con amor, con intención, porque Él conoce el tiempo de cada semilla, sabe cuándo ha madurado tu carácter, cuándo tu corazón ha sido quebrantado lo suficiente para que el don no se vuelva ídolo, sino instrumento. Por eso muchas veces permite procesos antes de exposición, porque un don sin madurez puede destruir, pero un don ejercido desde la humildad y la dependencia absoluta de Dios edifica, sana, fortalece y transforma. No fuiste llamada a imitar. Fuiste llamada a manifestar, a expresar lo invisible con palabras, gestos, actos de fe que impactan a otros. La mujer que ha entendido esto no busca ser aceptada. Sabe que ya ha sido enviada. Y esa conciencia elimina el miedo al rechazo, porque su asignación no depende de la reacción humana. Depende del respaldo de Dios. Y si Él ha decidido usar tu vida, no hay fuerza en la tierra que pueda cancelar esa decisión. La inseguridad pierde fuerza cuando te das cuenta de que tu diseño responde a un problema que existe en el mundo. Fuiste formada para responder a necesidades específicas. Tus dones no son adornos, son herramientas de batalla. Son provisión del cielo para sanar heridas, levantar caídos, anunciar verdades, construir esperanza. Por eso el enemigo teme tanto a la mujer que despierta, porque sabe que una vez que reconoce lo que tiene, ya no será manipulada, ni silenciada, ni limitada por lo que otros opinen, porque su fuente ya no es la opinión externa, su fuente es el Espíritu. Dios sigue buscando corazones dispuestos,
no perfección, no fama, no títulos, disposición. Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí, sin saber exactamente qué haría. Pero su respuesta activó un destino. Hoy, cada vez que tú dices sí a lo que Dios te ha dado, estás respondiendo como Isaías. Estás diciendo al cielo que tu vida está disponible. Y cuando eso ocurre, el cielo actúa. El don que llevas dentro fue diseñado para activarse en esta generación. No es para el futuro. No es para otro tiempo. Es ahora. La necesidad está aquí. El llamado está vigente. La gracia ha sido repartida. Solo falta que creas. Que dejes de esconder lo que Dios ha puesto. Que dejes de callar lo que el Espíritu quiere decir a través de ti. Que dejes de pensar que no es suficiente. Porque cuando Dios entrega algo, lo hace con propósito. Y si te lo dio, es porque ya vio el lugar donde será necesario. No dejes pasar otro día sin reconocer que has sido equipada por Dios mismo. No para competir, no para demostrar, sino para cumplir con fidelidad lo que solo tú puedes hacer. El mundo necesita lo que llevas dentro. Y tu obediencia será la llave que libere a otros. Cuando entiendas esto, dejarás de ser una mujer insegura y comenzarás a ser una mujer imparable. Una de las armas más invisibles, pero más letales contra la seguridad de una mujer, son las palabras que habitan en su mente. No las que otros dicen sobre ella, sino las que ella misma ha aprendido a repetirse. Lo que una mujer cree sobre sí misma no es el resultado de un día de inseguridad, sino la suma de pensamientos. Nuestras palabras también construyen. Pero cuando esas palabras están contaminadas por la mentira, la comparación o el temor, no edifican, destruyen, no levantan, paralizan. En Proverbios 18:21 está escrito: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta advertencia es espiritual y psicológica a la vez. Las palabras tienen el poder de matar un sueño o de avivarlo, de matar la confianza o de sembrarla. Cada vez que una mujer declara internamente que no es suficiente, que no es capaz, que no es digna, está construyendo una realidad contraria al diseño de Dios. Esa voz interior no es inofensiva. Se convierte en fundamento falso sobre el que se edifica una vida que Dios nunca diseñó. El enemigo conoce este principio. Por eso, su estrategia no es solo gritar mentiras externas, sino sembrar pensamientos que la mujer misma acepte como suyos. En Juan 8:44, Jesús identifica al diablo como mentiroso y padre de mentira. Él no solo miente, él genera estructuras mentales que sostienen la mentira como si fuera verdad. Y una mente sin discernimiento espiritual puede adoptar esas mentiras como identidad. Así se forman los complejos, así se instalan los temores, así se justifica la resignación. Pero esa construcción mental solo se rompe con una verdad más poderosa. Y esa verdad es la palabra viva de Dios. Romanos 12:2 nos muestra la llave para salir de esa prisión. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación no comienza en las emociones, comienza en la mente, y esa renovación es un proceso continuo de sustitución. No se trata solo de eliminar pensamientos negativos, sino de llenarlos con pensamientos eternos, fundamentados en la Escritura. Porque no basta con dejar de pensar mal. Es necesario comenzar a pensar como Dios piensa. En Filipenses 4:8, Pablo instruye con claridad: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Esta no es una sugerencia emocional, es una directiva espiritual. Pensar en lo correcto alinea el alma con el cielo. Y cuando el pensamiento se alinea, el lenguaje interno cambia. Y cuando cambia el lenguaje, cambia la forma en la que una mujer se posiciona ante la vida, ante el llamado, ante el dolor, ante el rechazo.
El lenguaje interno de una mujer segura no nace del positivismo superficial, nace del arraigo en las promesas de Dios. Su voz interna no repite eslóganes, repite escritura. No se dice a sí misma, yo puedo con todo, se recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Esa diferencia es fundamental, porque la fuerza no está en ella misma, está en aquel que habita en ella, y cuando esa convicción toma forma, la inseguridad pierde acceso. Jesús mismo fue tentado en el desierto con una estrategia basada en palabras. El enemigo le habló 3 veces, y en cada ocasión la respuesta del Hijo de Dios fue la misma: escrito está. No argumentó con ideas humanas, no se defendió con lógica emocional, se sostuvo en la Escritura, porque la verdad revelada es la única que tiene autoridad para desactivar las mentiras del enemigo. Si el mismo Jesús respondió con la palabra, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotras? La mujer que construye su vida sobre las verdades de Dios comienza a experimentar una transformación que no depende del entorno. Puede no cambiar nada afuera, pero todo cambia dentro. Y esa transformación interna es el inicio de la seguridad espiritual. Porque ya no vive dominada por los pensamientos heredados, ni por las frases que la marcaron, ni por los silencios que la hirieron. Vive sostenida por lo que Dios ha dicho. Y eso basta. Isaías 55:11 establece un principio espiritual irreversible. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando una mujer habla lo que Dios ha dicho, está activando un ciclo de cumplimiento. No habla por hablar, habla para establecer, habla para declarar, habla para sembrar. Y lo que siembra con fe, Dios lo respalda. Pero si sigue repitiendo lo que la cultura, el miedo o la culpa han dicho, entonces reproduce un ciclo contrario al del reino. Por eso la renovación no es opcional, es urgente. Los pensamientos repetidos se convierten en creencias, las creencias se convierten en palabras y las palabras en acciones. Cuando una mujer declara que no puede, que no vale, que no tiene, está profetizando limitación. Pero cuando se alinea con lo que Dios ha dicho, empieza a ver puertas que antes no veía. Porque lo que una mujer ve está determinado por cómo piensa. Si sus pensamientos son bajos, su mirada será corta. Pero si su mente está conectada con el cielo, su visión se expande. Colosenses 3:2 llama a fijar la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa dirección mental es clave. Porque donde se fija la mente se inclina el corazón. Y donde se inclina el corazón, allí va la vida. La mujer que desea dejar la inseguridad no debe solo cambiar lo que dice, debe cambiar lo que cree. Y para creer distinto necesita escuchar una voz superior, la voz de Dios. Cada promesa bíblica es una afirmación de identidad. Cada palabra que Dios ha dejado en su escritura es una declaración que tiene poder para romper fortalezas. Cuando una mujer comienza a leer la Biblia no solo como un libro de fe, sino como un espejo divino, entonces empieza a ver quién es en realidad. Porque allí no está su versión caída, sino su versión redimida. No está la mujer marcada por el error, sino la mujer llena de gracia. No está la imagen distorsionada por el mundo, sino la imagen restaurada por el Espíritu. En Santiago 1:23-25 se describe al que oye la palabra y no la pone por obra como alguien que se mira en un espejo y luego olvida su rostro. Esa es la imagen de muchas mujeres que escuchan lo que Dios dice de ellas, pero no lo internalizan. Lo oyen, pero no lo creen. Lo leen, pero no lo repiten. Y entonces, aunque hayan tenido encuentros con la verdad, siguen caminando con pensamientos viejos. Pero cuando esa mujer decide actuar según la palabra, permanece en la verdad. Y la verdad produce libertad. Juan 8:32 lo resume con contundencia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es la emoción la que libera, es la verdad. Y esa verdad debe ser conocida, hablada, pensada, creída.
Porque sólo así la mujer dejará de repetir la narrativa que alimenta su inseguridad y comenzará a declarar la narrativa del cielo. No lo que siente, sino lo que está escrito. No lo que otros dicen, sino lo que Dios ha afirmado. La raíz de la inseguridad en muchas mujeres no está en la falta de talentos, ni siquiera en el peso del pasado. El problema más profundo es la desconexión con la fuente de la verdadera identidad. La intimidad con Dios no es un concepto abstracto ni una opción religiosa. Es la base sobre la cual se edifica una vida estable, una mente renovada y un corazón seguro. Cuando esa conexión se debilita, todo lo demás pierde sustancia. Pero cuando se fortalece, incluso las temporadas más inciertas se atraviesan con dignidad y firmeza. La relación con Dios no es una rutina, es un lugar, un espacio sagrado donde la mujer se encuentra con la verdad de quién es, no por lo que ha vivido, sino por lo que Él ha decretado desde la eternidad. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Esta afirmación no es un límite, es una invitación, porque lo que no se puede hacer separadas de Él, se vuelve posible cuando se permanece en Él. Y esa permanencia no es teórica, es práctica, es diaria, es relacional. Una mujer puede tener dones, conocimiento, experiencia, pero si su raíz espiritual no está anclada en la presencia de Dios, su seguridad será frágil. Podrá parecer fuerte, pero se quebrará ante la crítica, el rechazo o la comparación. En cambio, la que camina en intimidad con el Señor no necesita protección externa, porque su alma está escondida en Él. Colosenses 3:3 lo dice con claridad: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida escondida no significa aislamiento, significa cobertura, significa pertenencia, significa dirección espiritual que no depende de la circunstancia, sino de la comunión. La oración no es solo petición, es alineación. Es en la oración donde el alma herida se sana, donde la mente agitada se aquieta, donde el corazón dividido se enfoca. Es allí donde se escuchan palabras que el mundo no dice. Tú eres amada, yo estoy contigo, mi gracia es suficiente para ti. Esas palabras no son emociones, son verdad. Y esa verdad renueva lo que el miedo había desgastado. La mujer que ora, no porque debe, sino porque desea estar cerca de su Padre, desarrolla una identidad firme que no puede ser sacudida por voces externas. La intimidad con Dios también restaura la visión. Cuando una mujer se expone a la presencia de Dios, comienza a ver como Él ve. Y lo que antes parecía una falta, ahora se entiende como proceso. Lo que antes dolía, ahora se interpreta como parte del crecimiento. Lo que antes intimidaba, ahora es un escenario para la fe. En Isaías 30:21 se promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa dirección no viene desde fuera, viene de la cercanía, es fruto de un oído afinado por la comunión constante. La mujer que habita en la presencia de Dios aprende a discernir la diferencia entre lo que siente y lo que es verdad. Porque los sentimientos fluctúan, pero la voz de Dios permanece. Salmo 16:11 afirma: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Allí no hay confusión, no hay temor, no hay inseguridad, solo plenitud. No la que ofrece el mundo a través de aplausos temporales, sino la que se construye en lo secreto, en lo profundo, donde nadie más ve, pero donde todo cambia. María, la hermana de Marta y Lázaro, entendió esta verdad. Mientras otros se ocupaban en el hacer, ella se sentó a los pies de Jesús, no por obligación, sino por deseo, no para recibir algo puntual, sino para estar cerca. Y Jesús dijo que ella había escogido la mejor parte, la que no le sería quitada. Lucas 10:42 registra esta afirmación como una declaración eterna.
Lo que se recibe en intimidad con Cristo no puede ser arrebatado. No depende de temporadas. No está sujeto al juicio de otros. Es tuyo. Y cuando eso se entiende, ya no se vive buscando aprobación. Se vive respondiendo al amor que ya se ha recibido. La mujer insegura busca afirmación. La mujer que camina en intimidad ya ha sido afirmada. No necesita probar nada. No necesita conquistar con su imagen ni defender con su voz. Su espíritu descansa porque conoce a su Dios, porque sabe que ha sido escogida, llamada, capacitada y respaldada. Y esa convicción no nace de un discurso, sino de una relación cultivada. No se trata de saber sobre Dios, se trata de conocer a Dios. Y ese conocimiento transforma. El Salmo 91:1 lo describe así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es oscuridad, es cobertura, es seguridad, es protección emocional, mental y espiritual. Es allí donde la mujer deja de ser vulnerable a los ataques del enemigo, porque ha sido fortalecida desde dentro. Esa mujer no vive en reacción, vive en propósito. No actúa desde la herida, actúa desde la sanidad, porque ha permanecido donde muchas no quieren estar, en el silencio donde Dios habla, en el secreto donde Dios forma, en la quietud donde Dios revela. Cuando una mujer entiende que su seguridad no depende de ser vista, sino de estar conectada con la fuente de vida, ya no necesita adornos que oculten su vacío, porque ya no hay vacío, hay plenitud, y esa plenitud no necesita adornos, irradia, fluye, inspira, porque proviene del Espíritu. Una relación íntima con Dios no se mide por palabras dichas, sino por frutos visibles. Gálatas 5:22-23 describe esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la evidencia de una mujer que ha estado con Dios. No necesita decirlo, se nota. Su presencia cambia ambientes. Su voz trae dirección, su mirada transmite esperanza, porque no camina sola, camina acompañada por el Espíritu que la guía, la consuela y la empodera. Cuando entiendes esto, dejas de ser una mujer insegura, no porque no enfrentes desafíos, sino porque ya no enfrentas esos desafíos desde la carencia, sino desde la plenitud, desde la convicción de que aquel que te formó también camina contigo, y si Él está contigo, ¿quién contra ti? La mujer segura no es la que nunca teme, sino la que ha aprendido a caminar en medio del temor sin retroceder, porque la seguridad no es ausencia de debilidad, es presencia de convicción. Convicción de que su historia está en manos fieles, convicción de que su voz tiene propósito, convicción de que su vida no es un accidente, sino una asignación divina. Cuando entiendes esto, descubres que la verdadera fortaleza no consiste en aparentar firmeza, sino en habitar la verdad con humildad. La verdad de que Dios no necesita que seas perfecta para usarte, solo que estés disponible para ser transformada. Ya no se trata de esforzarte por encajar en moldes que otros definieron. Se trata de permitir que el Espíritu Santo revele quién eres en lo secreto, para que esa mujer, la que Él diseñó, se levante con autoridad en lo público. La que ora en lo oculto será escuchada en lo alto. La que se rinde en el altar será sostenida en la tormenta. La que calla para escuchar a Dios hablará con sabiduría que rompe cadenas. El cielo no está buscando mujeres sin errores. Está buscando mujeres que no teman mirar al rostro de Dios y decir: aquí estoy, restaura lo que rompí, fortalece lo que es débil, sopla vida donde ya no queda esperanza. Y cuando eso ocurre, algo en el mundo cambia. Porque una mujer que ha entendido su identidad en Cristo no solo transforma su entorno, transforma generaciones. No deja herencia de miedo, deja legado de fe. No transfiere inseguridad, transmite revelación. Este es el tiempo, no de esperar a sentirte lista, sino de creer que Dios ya ha hecho lo necesario en ti para comenzar. Porque el proceso no se completa antes del llamado, se completa mientras caminas con Él.
Y cuanto más avanzas, más verás que todo lo que pensabas que te hacía insuficiente solo era materia prima para su gloria. ¿Estás lista para dejar de vivir desde la inseguridad y comenzar a habitar desde la verdad? Entonces da ese paso, no sola, no por ti, por aquel que te creó, te conoce, te llama y te espera. Tu historia no será recordada por tus miedos, sino por lo que hiciste con ellos cuando por fin decidiste creer.